en la computadora. Estamos entonces en la clase número 13 de Consejería Pastoral. Clase número Clase 13, 3. vamos a realizar la presentación en PowerPoint. Clase 13, ¿Cuánto estamos aquí? A 24. 24 de septiembre. Avanza muy rápido el año, ¿ah? Sí, pasa muy rápido. Sí, nos dimos ni cuenta con todos los feriados que hubieron. Exacto. 24. Recomendación. Ya. Sí, sí. Se ve un poquito corrido. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahora se arregló. Sí. Ahí está. Ujú, ujú, ujú. Muy bien, en esta oportunidad, en esta ocasión, estaremos observando estos tópicos del pololeo, compromiso y noviazgo. El autor que estoy utilizando para realizar estos apuntes personales, que son principalmente de Pablo Hoff, y también voy a utilizar otro después del libro de texto de Izum, de Edgardo Muñoz, mi profesor del año 2010. Tengo muy buenos recuerdos de, de esos seminarios que realicé. El primero es de Pablo Hoff porque él fue un norteamericano que vino a Chile a trabajar. Por lo tanto, emplea el término pololeo porque es el vocablo que existe actualmente en nuestro país para referirse a este periodo antes del noviazgo. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este vocablo, hay que reconocerlo. Debemos ser justos y también mencionar que es un término que para algunos es- tiene una connotación negativa, porque no habla acerca de compromiso. Pero lo dejamos ahí eh, para que sepamos de qué estamos hablando. Prenoviazgo prefieren otros, o simplemente noviazgo, eso es, que encierra un compromiso para casarse. También realizando las clases online, bueno, algunas quedan grabadas, otras no quedan grabadas. el- Algunos hermanos comentaban que en algunas zonas geográficas de nuestro país, de distintas iglesias, no todas son iguales, por supuesto, aunque sean de la misma misión o de la misma denominación, porque esto tiene que ver más bien con los principios ministeriales de cada uno de los pastores. Algunos son los que autorizan casarse, es decir, los miembros de la iglesia van a conversar con el pastor y le dicen que conoció a una niña de la iglesia, una hermana, y quiere contraer matrimonio con ella. Y le van a pedir cuenta o le van a pedir autorización al pastor para ver si él autoriza casarse o no. Y si el pastor autoriza, ellos se casan. Y si no, no se casan. En algunas iglesias, bueno, no es que algunos le obedezcan o no, porque algunos no lo toman en cuenta, pero la cultura interna está así. Pero en algunas congregaciones, cuando el pastor dice que no, y algunos lo han visto, porque han dado esos testimonios, que, bueno, el pastor ha visto, conoce la historia, la trayectoria, además que un hombre que tiene experiencia en el ministerio cristiano, no, anciano ya, de tantos años sirviendo al Señor, entonces ha recomendado no casarse. Y los miembros no lo obedecieron, porque dijeron que eso es un asunto personal, no tiene que inmiscuirse el pastor, y fracasaron esos dos matrimonios. Y después fue un hermano, y el pastor le dijo, tienen un mes para casarse, y le dio un mes, se casaron, y han sido felices hasta el día de hoy. En algunas partes son así. Nosotros, y lo que están escuchando, y usted también, doctor Nicanor, podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, cada uno tiene sus distintas políticas de trabajo en distintas iglesias, pero considero que es relevante mencionarlo, porque es una realidad en nuestras congregaciones, y algunos hermanos tienen mucha confianza en el discernimiento que tienen sus pastores, el discernimiento espiritual.
porque ellos ven lo que, bueno, alguien externo a nosotros logra ver lo que nosotros no lo vemos a nosotros mismos. Bueno, esto depende de culturas internas de cada una iglesia, de culturas de zonas geográficas también y culturas universales. Cada uno tiene sus propias formas de contraer nupcias o los procesos que se le denominan previos antes de comprometerse en el noviazgo y después en el matrimonio. Algunas recomendaciones que se dan en esta área de el compromiso, noviazgo. El, me cuesta dejar el término ahí, pololeo, porque un pastor me dijo que no le gustaba eso, por eso que lo veo y me acuerdo del pastor que no le gustaba para nada ese vocablo, pero ahí está, porque están los libros de texto. Lo vamos a revisar en el futuro, ese término. Los hermanos que están viendo esto también, algunos dirán que eso es irrisorio, eso era un concepto de la antigüedad. Pero no es tan antiguo porque hay hermanos que no están de acuerdo con esta idea. Bueno, es que todas las iglesias son distintas también y se deben respetar las culturas internas de cada una de las denominaciones. Las recomendaciones que se dan acá en el área del pololeo es: no es prudente que parejas salgan solas a una edad temprana, que viene otro hermano, no escuché cuando se expresó. Ocultar, compartir, optimizar. No sé dónde está la parte que hace ruido cuando alguien ingresa. Aquí está, ya, ahora sí. Ahora voy a saber cuándo alguien ingresa. La razón por la cual se recomienda que no salgan solos o solas a una edad muy temprana es porque sus instintos sexuales están comenzando a tomar fuerza y cuando los jóvenes se encuentran solos, se pueden besar, acariciar de manera excesiva. En esa época escribe Pablo Jover, a la época de los 78 hasta 80, estamos hablando. Por lo tanto, él habla acerca de la televisión, revistas y otros medios de información. Actualmente es el celular, el tablet, el internet. Ahí está toda la información. Y ellos presentan la información que está allí, el libertinaje sexual como algo deseable. También nos lleva a ideas retorcidas acerca de la sexualidad ejerciendo una influencia desde el punto de vista cristiano negativo. Es una realidad, mi pastor también que trabaja en los colegios, lamentablemente ha sido testigo, hemos quedado también conmovidos porque tenemos hijos de 8 años, pero niños de menor de 8 años ya tienen acceso a la pornografía en los celulares. Es tan chiquitito eso, bueno, es la realidad, eso es lo que ocurre actualmente en los colegios, porque como un trabajo de profesor, él ve toda esa realidad y queda, como todos nosotros, quedan conmovidos, quedan desconcertados frente a esta realidad, pero la realidad es así, lamentablemente. Y también, hermanos, me comentaban en las clases del día viernes anterior, el 18, Sí, hermano Pablo. ¿sí, Pastor Nicanor? Sí, mire, bueno, me quedó igual pegado el tema de la palabra pololeo, Ah, ok, ¿ya? Sí, me quedó eso porque, como dice usted, la iglesia se asustan un poquito cuando ven esa palabra. exacto. O sabe, esa palabra viene del Mapudungún, Mm, sí, ¿sí? ¿Y qué significa mosca? ya. No sabía muy ¿Ya? bien. Yo sabía que venía del Mapudungun, pero no recuerdo qué es lo que era específicamente. Sí, sí, pues significa mosca y digamos que igual, bueno, ellos lo ven de una manera de como la mosca, digamos, se acerca a la fruta, cuando redondea la fruta y le busca por ahí. Ah, muy bien, Entonces, de muy ahí bien. viene, Ah, por ok. eso se denomina bolear. Correcto, correcto. Es una especie de cortejo previo Es ante el compromiso. como la mosca que le hace a la fruta por la orilla y la rebusca. Sí, eso es Por eso cortejo. es La idea del cortejo. Está bien, ¿eh? Está bien. No, yo sabía que, pero no sabía específicamente de qué se trataba el término pololeo mapudungun. Pero ahora, muchas gracias por la aclaración, mi hermano, mi pastor Nicanor. Bienvenido, hermano Amén. Boris. Hola, hola, mi hermano, ¿cómo está, Pablo? Mi hermano Nicanor, Muy igual, bien, gracias, bendiciones. señor. Hola, aquí estamos. Perfecto. Sigamos entonces. Profesor, ¿Sí?
¿qué clase es esta? Esta es la clase número 13, clase número 13 de Ya, consejería gracias. pastoral. Principios. Ya, gracias. Bien, entonces, la influencia de los medios masivos de comunicación actual, moderno, presentan la sexualidad desde el punto de vista negativo. De esa forma, el no permitir que jóvenes o en esa área del pololeo salgan sola a una temprana edad para evitar los embarazos no deseados y casamientos en la tierna juventud, en la adolescencia. Cuando hablamos de adolescencia, de la enseñanza media, por ejemplo, estamos hablando, y que la mitad de esos casamientos termina en divorcio. Algunos son prósperos, algunos sí, pero la gran mayoría termina divorciándose porque son muy pequeñitos, muy jóvenes, 14, 15 años, 16 años. Uno madura después de los 20 y tantos años, está bien, sabe bien a qué se va a dedicar, o sea, la madurez ya es posterior a eso, ¿no? A esa edad es muy, muy complejo, tienen que madurar a la fuerza. El- por esa razón, se recomienda que no salgan a una edad muy temprana para evitar estas tragedias de la vida de los adolescentes. Los padres, esto es responsabilidad de los padres, el primer punto, también el segundo punto, es responsabilidad de los padres, es que el niño aprenda acerca de la reproducción hablando con sus padres. Ellos son nosotros los padres, somos los responsables de hablarle a nuestros hijos para evitar que estos caigan en la tentación. Tiene que haber, por supuesto, confianza entre los hijos, o darle confianza. Los hijos no tienen que avergonzarse de consultar sobre temas sexuales a sus padres, ni los padres tampoco evitar dar respuestas a sus hijos sobre estos temas de tanta relevancia, tanta importancia. Por tanto, los padres deben prepararse para ayudar a sus hijos. Si carece de información sobre este tema, lo pueden obtener leyendo libros cristianos sobre la sexualidad o hablando con personas que sepan acerca de la materia. Yo creo que ya lo mencioné a Silvia Sinaggi en las clases anteriores, ¿verdad? No, no sé si recuerdan, Silvia Sinaggi y el esposo. Yo recuerdo que mencioné, mostré algunos libros. Bueno, sí, como realizo clase a varios grupos, no sé a qué grupo le presenté. Este es un libro de Silvia López Sinaggi. Es una médica sexóloga reconocida por la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, máster en estudios teológicos interdisciplinarios, posgrado de sexología clínica, orientador en sexualidad humana, especialista en sexualidad y discapacidad con aprobación en centro de estudios, terapia e investigación en sexualidad, con auspicio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Qué preparación más grande de una pastora. Y José Luis Sinaggi, son abogado, el pastor de la iglesia de la ciudad de Resistencia, el Chaco, Argentina. De Resistencia, en la zona norte de Argentina. Ellos estuvieron en Chile en una oportunidad de la Alianza Cristiana Misionera, recuerdo. Los invitaron a dar conferencias sobre temas que ellos se dedican de la sexualidad. Este es un libro, por ejemplo, que ayuda y orienta bastante sobre estos temas. Lo que siempre quisiste saber y nunca te animaste a preguntar. De eso se trata este libro. Por lo tanto, hay literatura sobre este tema, para que los padres respondan a las preguntas de sus hijos. Otro libro de los mismos autores, José Luis y Silvia Sinaggi, Homosexualidad, travestismo, transexualidad. Los dibujos son un poco chistosos, los dibujos. El- no han sido censurados los dibujos, ¿ah? Pero alguien quizás, si alguien lo ve del LGTB, quizás lo podrían sancionar o presentar algún recurso de amparo, de protección frente a la ley de la discriminación. Pero pasó, y ahí está la portada. Hablan de esos temas de la homosexualidad. Bueno,
Deben tener también en internet algunas conferencias que han dado en las iglesias, lo más probable es que hayan quedado grabados. Por lo tanto, hay información ahora para transmitírselo a los hijos. Deben ser personas, escritores que sean cristianos, por supuesto, porque también en una oportunidad fuimos con mi esposa a la librería Que Leo. Sí, esa es la librería, Que Leo, en la ciudad de Temuco. Podría ser cualquier librería, pero justamente en esa oportunidad coincidió. Yo me voy a la parte siempre de la parte de la religión, filosofía, esa área me gusta ir a ver los libros, y mi esposa se fue a la parte donde le gusta a ella, y se va a la familia. Ahí estaba. Me llamó y me mostró un libro que hablaba acerca de la reproducción humana. De eso, ese era el tema que estaba trabajando, la reproducción humana. Y quedó espantado yo también. Le sacó una fotografía también por los dibujos que aparecían ahí. Eran dibujos muy explícitos acerca de la sexualidad, pero no hablaba de la reproducción, por eso que el título era muy engañoso, porque hablaba de otro tema que tenía que ver con la homosexualidad, porque hablaba de expresarse, de expresar el amor. ¿Se había detenido pegado a la pantalla? Hablaba acerca de eso, del amor. Cuando dos personas se aman, entonces se abrazan, tienen intimidad, pero eran dos hombres. Por lo tanto, lo que estaba proponiendo ese libro, o incentivando, o proselitando, o adoctrinando, era a esta perversión sexual. No tenía que ver con la reproducción humana, nada que ver. Todos estamos de acuerdo que en esa relación no va a existir reproducción humana. El título era ese, pero el contenido era otro. Por eso que se debe leer literatura cristiana, de lo contrario van a terminar desviándose sobre los fines reproductores de la sexualidad humana, que uno de los propósitos, no son los únicos, pero ese uno es uno de los fundamentales porque garantiza la propagación de la humanidad. También lo ideal es que el niño aprenda acerca de la reproducción hablando con sus padres. Los padres deben responder a sus hijos con naturalidad, con sinceridad. Los hijos deben sentirse apoyados moralmente por sus padres para no necesitar buscar la comprensión y la ayuda en algún amigo. Y este amigo que tiene la misma edad es tan ignorante como él acerca de la sexualidad. Por lo tanto, cualquier consejo que extraiga del amigo va a ser tan ignorante como él acerca de la sexualidad. Por eso deben los padres orientarlo en esta área. Los primeros tres puntos, la responsabilidad se lo asigna, se lo atribuye a los padres, pero también ahora el punto 4, la iglesia también es responsable sobre estos asuntos del pololeo, compromiso, noviazgo. Se debe enseñar, la iglesia es responsable de enseñar a los adolescentes y jóvenes en asuntos tan importantes para la vida espiritual y para su futura felicidad. Esa es la finalidad, que los jóvenes de las congregaciones sean felices en el futuro. Por lo tanto, los pastores y otras personas preparadas para enseñar sobre las relaciones entre los sexos opuestos pueden dar clases sobre estos temas. Como por ejemplo, ¿qué debe hacer la pareja cuando está sola? Son recomendaciones muy prácticas, como las recomendaciones y las orientaciones que daba Billy Graham. Billy Graham se protegió mucho su vida moral, espiritual, económica, porque estos son las tres F en las cuales caen los ministros del Evangelio: la fama, la falda, las finanzas. Entonces, estas tres áreas Billy Graham se protegió. Tenía un equipo que le recibía los recursos económicos y ellos lo administraban, y él no veía esos asuntos. En la fama tenía que rendirle cuenta a alguien, en la falda también iba siempre con su esposa y rendía cuenta a alguien acerca de estos asuntos privados. En una oportunidad cuenta Billy Graham que fue a una de las tantas giras evangelísticas y en un edificio, en un hotel, quedó solo, no estaba su esposa, y al frente
no recuerdo lo que dijo Billy Graham, en un video está, el video en YouTube. Ahí creo que lo vi, sí, ahí fue que lo vi. Y no me acuerdo si era un prostíbulo o, o prostitutas que estaban en las calles, no recuerdo cómo fue el asunto, pero él sintió la tentación de bajar. Entonces recurrió a una técnica para evitar caer en esa tentación. Tomó la llave, se puso llave por dentro y después la lanzó por la ventana para afuera. ¿Qué le parece la recomendación? ¿Ah? Quedó encerrado. Después al otro día de la mañana tuvo que llamar a alguien que lo fuera a sacar. Porque la tentación fue muy terrible, ¿ah? Para hacer eso, pero se encerró. Y la biografía que yo leí, tiene un libro, lamentablemente no está en la venta ese libro. Lo he buscado, pero no está. Lo leí hace mucho tiempo atrás, cuando recién comencé a estudiar la Biblia, teología. Me gustaba ir a la biblioteca, sentarme a leer de Billy Graham. Sentía admiración por él, bueno, todavía, un gran siervo de Dios. Y, y él dice que cuando era adolescente, también había una niña que era promiscua y también trató de intimar con él, pero él dice que empleó la estrategia de José, salir huyendo de la tentación. Bueno, leí una parte de la biografía, me hubiese gustado leerla completa, pero el libro nunca, no está a la venta, lamentablemente. Deberían venderlo, las biografías son muy inspiradoras, de todos los evangélicos antiguos, como Wesley, por ejemplo, Lutero. Se ha escrito bastante de Lutero, Calvino, Zwinglio, Tyndall, Casiodoro de Reina, también tengo una biografía de él. Y así Billy Graham, Luis Palau, también otro de los siervos de Dios que uno se edifica o se anima a leer las biografías de estos hombres siervos de Dios. Bueno, ¿qué más? El significado del amor también, qué es lo que es el amor, el significado de la sexualidad, los factores a considerar al elegir el futuro cónyuge y el periodo del noviazgo. Bueno, los pastores no pueden hacer todo el trabajo en una iglesia porque tienen mucho trabajo administrativos, las reuniones, la predicación, por lo tanto, los hermanos que sean competentes en estas áreas pueden ayudar, por supuesto. El pastor asignar a algunos hermanos que se preparen en estos temas y así ayudar a los jóvenes de nuestras congregaciones. También en este punto de la iglesia responsable de educar a los jóvenes, tomar en consideración la edad y la ocasión, y en ocasiones conviene separar a los sexos para poder hablar más abiertamente, considerando la edad, es decir, no se puede hablar del mismo asunto, del mismo tema, con la misma, ser explícito con jóvenes de distintas edades, tiene que tener más o menos las mismas edades. Eh, Separarlo por edades y también separar a las señoritas de los jóvenes. En alguna iglesia se trabaja así, de hecho, la escuela dominical de señoritas y de jóvenes. Acá también la recomendación, separar por edades y separar también por género, separar por sexo, hombre y mujer en distintas salas de clase y las señoritas que le enseña una mujer, una hermana, y los jóvenes, un hermano. La información relacionada con la sexualidad debe presentarse desde el punto de vista cristiano y con el propósito de inculcar principios morales y también espirituales. No es aconsejable enseñar lo relativo al sexo aisladamente. La enseñanza sobre la sexualidad debe relacionarse con toda la esfera completa, es decir, es parte de la vida, es parte de todas las áreas, o está vinculada con todas las áreas de la vida de un ser humano, como el amor, por ejemplo, el noviazgo, la familia y la sociedad. No, la sexualidad no está aislada o desvinculada de estas áreas, sino que se relaciona con todo, el amor, noviazgo, familia y sociedad. Debe ser tratado como una parte de ese conjunto. También conviene que la iglesia, bueno, los primeros puntos eran los padres y los siguientes tres puntos finales,
la iglesia, es decir, los padres, y después la iglesia es la responsable de recomendar y orientar a los jóvenes en esta área del pololeo, compromiso y noviazgo. Conviene que la iglesia proporcione actividades de recreo en que los jóvenes puedan aprender a relacionarse sanamente con el sexo opuesto. Como no es recomendable que una pareja de jóvenes estén solos, en la interacción sana dentro de los miembros de la iglesia proporciona el ejercicio de relacionarse con personas del sexo opuesto de manera sana o de manera saludable. Yo recuerdo de un amigo de la enseñanza media, que era de la iglesia adventista del séptimo día, y realizaban permanentemente convenciones de jóvenes. En nuestra iglesia también le denominamos así, convenciones de jóvenes, en un gimnasio, en un estadio. Y él me decía, en ese momento, cuando teníamos 16 años, creo 17 años, que la finalidad era simplemente para que los jóvenes se conocieran de la iglesia adventista, se conocieran entre ellos, y así poder relacionarse y comprometerse eventualmente en el futuro, en el noviazgo, porque tenían que casarse entre ellos, entre adventistas. Yo no creo que haya sido la única razón. Bueno, él lo veía así. Él lo veía, en el fondo es para eso, decía, para que nos conozcamos y así contraigamos matrimonio con, con personas de la misma denominación. Claro que habían otros intereses, de, de edificación espiritual, por ejemplo, que estudiaran más la Biblia. Bueno, también eso de que se conociera. Pero esa es la idea acá en el punto 6: proporcionar actividades donde puedan compartir sanamente y relacionarse con el sexo opuesto. Hay varias recomendaciones que se le pueden dar a los jóvenes para el futuro cónyuge. Los jóvenes deben tener motivos dignos para casarse. Hay motivos insuficientes que no tiene garantías sólidas que asegure la felicidad de ese matrimonio. Algunos motivos insuficientes son los siguientes: compadecerse el uno del otro. Es decir, se casan para no continuar solos, para no seguir en la soledad o porque eh, se tienen lástima el uno al otro, para hacerse compañía, o escaparse de la soledad, por ejemplo. Serían motivos indignos, no son suficientes para poder contraer matrimonio. O casarse para no ser diferente de sus compañeros de curso o sus compañeros de trabajo, porque están viendo que todos se están casando, pero ellos están, sin embargo, todavía solteros y quieren ser como sus compañeros. También, por el simple y solo hecho, se casan. En una iglesia, una hermana dijo, para salir de la soledad, decía, yo ya no quería estar sola, estaba viendo que me iba a dejar el tren, por lo tanto, empleó otra palabra negativa, muy fea, que no lo voy a mencionar, pero ustedes imagínenselo. Por lo tanto, al primer que me encuentre en la calle, con ese me voy a casar. Y resulta que los dos hermanos estaban en la iglesia, pero se lo contó al pastor delante de la familia. No, pastor, quedó escandalizado. No, ¿cómo es? ¿Cómo va a decir eso la hermana? Dijo. Pero eso ocurrió. Bueno, por lo menos son felices. Tienen una hermosa familia. Todos los miembros de la iglesia sirve al Señor hasta el día de hoy. Estos son motivos indignos, pero en algunos casos, por supuesto, son felices, son sólidos, están consolidados. Aquí estamos indicando simplemente que son motivos insuficientes, que tienen mayor probabilidad de fracasar, pero no que va a fracasar necesariamente, sino aumenta el peligro del fracaso matrimonial, en estos casos cuando son insuficientes los motivos. Demostrar a su ex pretendiente, el cual lo dejó, que es capaz de atraer a otra persona. ¿Cuál sería entonces la motivación acá? ¿De despecho? No sé qué término aplicarle, de, de venganza, no sé, no, tampoco, o demostrar simplemente sí, demostrar a su ex pretendiente que todavía puede, puede atraer a otra persona. Sería
insuficiente o indigno esta razón, para contraer matrimonio. O escaparse de un hogar infeliz o de otra situación desagradable también. Puede ser otra de las razones insuficientes para poder contraer nupcias, porque escapar de un hogar donde alguien de los padres es muy agresivo, muy violento, entonces quiere salir pronto de esa situación terrible para encontrar paz. Casarse con una persona muy parecida a un pariente allegado también, otra de las razones insuficientes. Experimentar la vida conyugal y si no resulta bien, entonces disolver la unión. Aquí ya perdió la batalla antes de comenzarla, perdió la guerra antes, antes de comenzarla porque vamos a ver si resulta o no resulta. Ya con esa expectativa, lo más probable que no resulte porque van a tener muchos conflictos en estos procesos de ajuste matrimonial que demanda un tiempo previo de consolidación, algunos años, y, y si va con esa incertidumbre, con esa eventualidad de no ponerle empeño o esa voluntad de que el matrimonio se consolide y sea perdurable, no va a resultar nada bueno de esa motivación en este último punto. El amor que se desarrolla de tales motivos carece de profundidad y no servirá de fundamento para una unión armoniosa y permanente. Alguien me está escribiendo aquí, no creo que sea algún hermano que quiere ingresar. No, hay varios que me dijeron que no iban a ingresar o estaban ocupados trabajando. Ya. Proviene de deseos egoístas, por eso que hay pocas probabilidades de felicidad acá, pues la persona piensa mayormente en satisfacer sus propias necesidades, sus propios anhelos. El verdadero amor piensa en el bien de la otra persona, el amor bíblico. En realidad es el amor que lo han definido personas como Eric Fromm, por ejemplo, escribió un libro muy hermoso, El arte de amar. Y cuando uno lee ese libro de Eric Fromm, la definición que da acerca del amor es muy parecida a la definición cristiana del amor, porque él dice no es como como una piedra con el cual uno se tropieza en el camino, sino que es algo que se requiere un arte. Por eso él habla acerca del arte. El amor es un arte, requiere consis- constancia, perseverancia, disciplina, esfuerzo, trabajo y práctica, como todas las artes. Por eso el libro se llama Arte de Amar. El amor es ese. El amor es muy similar al amor bíblico que nos enseña la Sagrada Escritura del Ágape, donde la persona deja de ser para que el otro sea. Está orientada en el otro y no en uno. En cambio acá los motivos son muy egoístas, está centrado en uno mismo para lograr satisfacer sus propias necesidades. El amor auténtico está enfocado en el otro. ¿Alguien escribió acá? ¿Quién escribió? Casarse por estar embarazada. Claro, también. Sí, un motivo insuficiente, claro. Un motivo insuficiente para casarse. En alguna iglesia lo obligan o lo persuaden. En otros son más conscientes. Esto depende de las edades también. Si son muy adolescentes, por ejemplo, sería muy complejo ahí. Bueno, eso se debe ver en cada caso, como son los padres, ¿saben? Conocen a sus hijos, los pastores también conocen a su gente. Ellos determinan qué orientación o consejo dar en esas circunstancias. ¿Qué más? El verdadero amor piensa en el bien de la otra persona, desea compartir su vida con ella, hacerla feliz, considera la relación como algo permanente, como algo inviolable, indisoluble. Bueno, esos son la definición de lo que es el amor. Eso eran los motivos insuficientes. Ahora vamos a ver entonces los motivos suficientes. El joven encontrará ciertas características de la persona que llegará a ser su buen cónyuge. Será alguien que sea creyente,
más o menos de la misma doctrina para evitar conflictos tocantes a la iglesia a la cual asistir, que sean de la misma consagración al Señor. Supongamos que se casa uno de la iglesia adventista del séptimo día con alguien que sea evangélico pentecostal, supongamos. Si es adventista de verdad, que esté muy comprometido o comprometida con su fe o con la doctrina de su denominación, entonces ella no va a ir el día domingo a las reuniones, porque lo va a considerar como la marca de la bestia. O cuando se produzca la ley o se le lleva a cabo la ley dominical en el mundo, entonces no va a asistir los días domingos. Y el día sábado es donde ella va a querer congregarse. Y no va a realizar actividades el día sábado, sino que va a ser muy cuidadosa para no entrar en conflicto con el mandamiento de guardar el séptimo día. El esposo va a querer comerse un asado de cerdo, por ejemplo, un costillar de cerdo. No, la esposa no va a preparar nada de eso. O jamón serrano, o todo lo relacionado de donde carne que provenga del cerdo, o del caballo. Qué rico el caballo. Un charqui de caballo. Hasta Temuco creo que llega el caballo, más acá en el sur, puro vacuno nada más. Pero de Chillán, esa parte, harto caballo, es muy, muy rico. Nada de caballo tampoco. Entonces van a haber ciertos problemas. Temas escatológicos también, aunque el tema escatológico no es tan grave. Mm. Pero eso van a ser algunos conflictos que van a tener. Supongamos que alguien sea cesacionista, que ahora está de moda. La gente, cuando no tiene convicciones personales, convicciones sólidas, buenos fundamentos, entonces va a escuchar y va a creer todo lo que escucha en, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces se va a convencer con algunos libros, esto es la verdad. Entonces ya no existen los dones milagrosos, dones de sanidad, dones de milagro, lengua, profecías. Todo eso cesaron cuando se terminó de confeccionar y se cerró el canon del Nuevo Testamento. Y ha ocurrido, mis hermanos, aunque usted no lo crea, ha ocurrido. Un pastor de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, ex pastor, porque después se fue, abandonó, renunció a la misión. Mi esposa tenía unas amistades y, y se le enfermó el niño, un menor de edad. Fue grave, ¿ah? Una enfermedad grave. Entonces pidieron oración en la iglesia y el pastor no quería orar por el niño. Y hicieron cadena de oración, ayuno. El pastor no estaba de acuerdo con la oración y ayuno por el niño, para que el Señor lo sanara, porque era la voluntad de Dios, y nosotros no podíamos estar orando contra la voluntad de Dios, porque no creía en la sanidad. Y después le dijo que estaban haciendo mucho show, y fue a la casa y conversó con ellos, y le dijo, ustedes están escuchando mucho a Cash Luna, a Guillermo Maldonado. Y le dijo que no llamaran tanto a la iglesia y no se promocionaran tanto ni pidieran tanta oración por Facebook o a sus amistades. ¿Qué creen que hicieron los padres que estaban desesperados por su hijo que estaba enfermo? Se fueron de la iglesia, no van a continuar en una iglesia con esas características. Y eso que era en iglesia pentecostal, era la Unida Metodista Pentecostal. Después el pastor se fue de la iglesia, abandonó, se hizo su propio ministerio, un ministerio calvinista cesacionista. Original el nombre, dijeron los pastores de la unidad cuando se fue. Original el nombre, extraño el nombre, calvinista, cesacionista. Pero le puso el nombre de la gracia, la iglesia de la gracia. Y hacía vigilia, y la vigilia le decía, vamos a realizar una vigilia, pero aquí yo no prometo milagros. Claro, si no creía en los milagros. Supongamos que alguien se case con alguien así, y el otro cree que los dones milagrosos están activos. Un matrimonio, imagínense un matrimonio. Se enferma el hijo, la mamá va a querer orar por el hijo, en la desesperación, en la angustia, para que el Señor lo sane, que tenga misericordia. Ora, ayuna, en la desesperación por un hijo, se entrega al Señor. Y la otra persona, como tiene otra idea, otra mentalidad, otra cosmovisión,
va a considerar eso como inadecuado, antibíblico, como escandaloso, como un show, y no va a impedir la oración por su propio hijo. Ya, ahora hay un problema grave. Por eso tiene que ser de la misma doctrina. O también que puede ser un calvinista con arminiano. Mm. El arminiano que le va a predicar a todo el mundo. Y le dice a todo el mundo que tiene la oportunidad para salvarse. Y el calvinista no, como no cree que Cristo murió por todos ni ama a todos, entonces desincentiva la evangelización. Uno va a ser más apasionado por la evangelización y el otro no va a apoyar, no va a querer mucho. ¿No? Por las convicciones teológicas en su mente, no le motivan a evangelizar mucho, porque no cree que Dios quiera salvar a todos. Eso es un problema. Por eso debe ser de la misma doctrina y de la misma consagración al Señor también. Es lo otro, la misma consagración. Porque si hay uno de los miembros de la iglesia que sea constante, comprometido, fervoroso, que esté en todas las actividades de la iglesia, pero la otra persona no está muy comprometido con la fe cristiana, es más frío espiritualmente, indiferente, puede ir una vez al mes, pueden pasar 2 meses. Diga, ¿para qué ir tanto a la iglesia si no es necesario ir tanto a la iglesia? Eso ya es fanatismo, ya. Si uno ya cree, ya es de salvo, ya ¿para qué vamos a asistir tanto a la iglesia si la salvación no es por obra? ¿Para qué vamos a orar tanto, leer tanto la Biblia, estar en todos los cultos? Eso ya es el fariseísmo, ya. Entonces van a haber problemas ahí cuando no tenga la misma consagración. Culpa a los demás que son fervorosos como fariseos, ¿ah? Son muy religiosos, le llaman cuando alguien que está comprometido con la fe. Para no tener problemas, entonces, que sea de la misma consagración. Aquí estamos viendo entonces que no solamente el consejo es del yugo desigual con los incrédulos, ¿ah? Sino también, aunque sean evangélicos, sean creyentes, que tenga más o menos la misma consagración, la misma doctrina. A quien pueda respetar y admirar el otro. No basta con la atracción física, también debe ser alguien a quien respetar y admirar. Con el cual se sientan cómodos y se complazcan estar juntos. Si ambos jóvenes no pueden conversar bien entre sí y se divierten solamente cuando están en los brazos del uno del otro, es muy probable que lleven una vida feliz en el futuro. Es poco probable. El compañerismo es mucho más importante y duradero en el matrimonio que la atracción física. Por eso cuando son amigos previamente y luego se comprometen en matrimonio, fantásticos, extraordinarios. Yo he conocido casos así de personas que eran amigos, siempre fueron amigos, de pronto se despertó esa chispa y se enamoraron. Matrimonio extraordinario, que son estable, permanente, porque se sentían cómodos de estar juntos, se complacían en estar juntos, con ideales parecidos, tales como el trato hacia las otras personas, los modales, los valores de la vida, el dinero, la sexualidad, la ética, los negocios, tienen que ser ideales o tienen que tener los mismos ideales o los mismos valores. Y también con afinidad de gustos, el otro punto E. Es ideal que a ambos le guste las mismas actividades, las mismas recreaciones, la misma índole de personas, de más o menos de la misma edad. ¿Cuál creen ustedes, mi pastor Nicanor, hermano Boris, la edad que sea más o menos razonable entre uno y otro? Más o menos razonable, o que no sea tan diferente o estratosféricamente diferente. De 2 a 4 años puede ser, sí, 2 a 4 años, muy bien. Dos a sí. cuatro años, eso, el 2 a 5 años, dicen otros. Y yo los libros los he leído entre 2 a 5 años. Pablo Hood parece que lo menciona también, entre 2 a 5 años. Algunos que son, eso es general, la regla,
promedio, más o menos, aproximadamente estimativo. Hay excepciones como 8 años, 10 años, algunos son 15 años, harto. Pero yo conocí otro Ya. caso donde eran extraordinariamente diferente la edad. Estamos hablando de 45 o 50 años, 45 años debe haber tenido, 45, 50 años, y el varón tenía 92 años. Uf, imagínense, qué cantidad. Bueno, la señora era hermana en Cristo, era cristiana. Él no. Y por la edad y también por la fe distinta, no estaban juntos, era obvio. La hija iba a cuidar al papá de 92 años, pero era mucho. Y si alguien va a ser mayor, el hombre se recomienda que sea un poco mayor que él. Pero esos son los consejos que se dan en cuanto a la edad, la diferencia de edad entre uno y otro. Hermano Bolívar, ¿va a decir algo? ¿No? No voy a comentar no voy a preguntar si estaba preguntando de la edad ideal para casarse o de la edad de diferencia entre los cónyuges. De diferencia entre los cónyuges, sí, eso es. No. Diferencias Bueno, es entre los claro, cónyuges. sí, 4 o 5 años. Esto puede ser un poco más, yo creo, pero que no sea más de 10 años la diferencia. Exacto. No, algunos son extraordinariamente diferentes Mm. de la edad. Y una Cuyos, vez supe de un caso donde era más de 20 años la diferencia ya, pero uh, lo curioso es que ella ella la que era 20 años mayor que él. mm, No me acuerdo, o sea, wow. no es una pareja cristiana, no era una pareja cristiana en todo caso, sino que era el sobrino, o sea, digamos que un primo mío, pero un primo lejano. Ah, ok. Yo lo veía, bueno, yo la última vez que lo vi a él fue hace más de 10 años. Después supe que estaba casado con una mujer de cerca de 50 años. Y él debe tener ahora unos 30 años, 28 años, 30 años, ¿no? Sí, es menor que mí incluso. Y Ya, según supe, wow. estaba casado con una mujer de 50 años. Wow. Bueno, hay que ver las No motivaciones sé ahí, cómo funcionará. las Claro, motivaciones por las cuales contrajo matrimonio, porque algunos claro. quieren como su sustituta en lugar de su mamá, se casan con una persona muy alta, pero inconscientemente para sustituir a su mamá. En algunos casos otros Mm, pueden ser otras claro. razones, temas económicos puede ser también. Ay, no sé, hay muchas razones por las Mm, cuales se casan con personas claro, de edad sí, po. extraordinariamente alta. Mm. Claro, yo no sé cuáles serán los motivos que tuvieron y, o sea, no sé también cómo se llevarán como matrimonio, pero tengo entendido que tienen esa edad de diferencia y Ok, harta la diferencia. exacto. Muy bien, cuyos padres también sean aceptables como parte de la familia. Yo pregunté esto ayer, fue en clase acá en Puerto Montt presencial, y dijeron evidentemente que sí, deben ser aceptables como parte de la familia porque cuando viven cerca, sobre todo en los cumpleaños, el 18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo, los padres son los que deben estar ahí presentes. Eh, es decir, para algunos paseos, estos eventos grandes, uno no quiere estar uno solo con su familia, ¿no? Nosotros con mi esposa acá de 18 de septiembre vamos a ver a nuestros familiares. De mismo modo, Navidad, Año Nuevo, por ejemplo, no nos quedamos acá. Por esa razón, los familiares deben ser aceptables dentro de la familia. Sería muy complejo que no fueran aceptables. Aquí, si son todos cristianos, no hay ningún problema, ¿eh? Esto se lleva, pero fenomenalmente bien. En el caso de los incrédulos, habría problemas si no son aceptables dentro de la familia. Mm. El noviazgo, algunos consejos respecto al noviazgo. Estamos bien en la hora, perfecto. Conocerse bien el uno al otro. Mientras más se conozcan los jóvenes, habrá mayores posibilidades de tener un matrimonio armonioso. Las estadísticas señalan que personas que se casaron después de un largo tiempo de noviazgo
son más felices y tienen menos problemas que las parejas que se casan de manera impulsiva. ¿Cuál es el promedio estimativo razonable o recomendable de, de, de conocer, o sea, todo este proceso de pre-noviazgo, noviazgo, hasta llegar al casamiento? ¿Cuánto tiempo es recomendable que se conozcan antes de ya de contraer nupcias? Porque aquí dice mientras más se conozcan nada más, pero no dice cuánto tiempo. Yo creo, profesor, o sea, no sé, mi humilde opinión, que no sé, depende del tiempo que, bueno, en primer lugar, los dos tienen que estar completamente seguros de la decisión de casarse. Y claro, para eso tienen que conocerse bien, cuáles son sus, eh, bueno, obviamente entre cristianos, ¿no? En yugo desigual, conocer que las familias se acepten, como decía usted. Y yo creo que, no sé, yo creo que unos 3 o 4 años, yo creo que es un tiempo prudente como para saber todas esas cosas. Ahora, no extenderlo mucho tampoco, o sea, no va a ser que estén 10 años de noviazgo y todavía no se casen, porque no, también, eso también es prudente. Y bueno, mientras más tiempo estén en la soltería, más probabilidades que caigan en pecado sexual ahí los novios. Entonces, por eso no es muy prudente que tengan demasiado tiempo de noviazgo. O sea, tienen que tener no muy poco como para conocerse bien y no mucho como para no caer en pecado sexual, digo. Muy bien, hermano O otras Boris, muy cosas bien, también. muy bien. Lo dijo muy bien. Lo suficiente para conocerse y lo suficiente para no entrar en estos pecados sexuales. Muy bien. Hay en algunos, bueno, o sea, tantos factores modernos, factores actuales que impiden casarse tan luego, ¿ah? Porque en algunas iglesias, algunos llevan 7 años. No vamos a ser prejuiciosos, simplemente estoy mencionando la edad, nada más. el- la realidad. Eso es lo que existe actualmente. 7 años, otros son 9 años, que todavía no se casan. Y otros que tienen su edad y no se casan. En una iglesia un pastor dijo, aquí estoy viendo muchos jóvenes que no se han casado. No me sirven así. No sé si lo habré visto en broma o no. Es que el pastor igual no se sabe cuándo está bromeando y cuándo está hablando en serio. Pero dijo que si no se casan, yo mismo voy a comenzar a nombrarlo, a nombrar las personas con las cuales ustedes se van a casar. Y aquí le vamos a dar entre 1 año o 2 años, pero entre estos años lo quiero todos casados, porque así no me sirven. Así que los jóvenes de la iglesia comenzaron a buscar ellos mismos sus propias parejas mejor antes de que el pastor comenzara a nombrarlo. No creo que iba a hacer eso, pero fue anecdótico. Bien. Algunos dicen 1 año suficiente para casarse. Algunos yo he escuchado se conocieron 3 meses. Otros se conocían desde siempre en la iglesia, sin embargo, pero cuando surgió esta atracción o se dieron cuenta que había una química entre ambos, pasaron un mes. Claro que le preguntaron al pastor, sin embargo, él fue el que le preguntó al pastor si se podía casar o no. El pastor dijo, sí, usted tiene la edad y la niña es una hermana en Cristo. Entonces, espéreme un momento. Le dijo el pastor, voy a orar. Fue un mes que estuvo esperando en oración. Voy a orar, dijo, y después le voy a tener la respuesta. Y el hermano le dijo al Señor en la oración que si voy a conversar con mi pastor, yo quiero que esté solo, esté, esté tomando mate, y que no haya nadie, que esté en la cocina solo y tomando mate. Y ahí voy a saber yo que la respuesta va a ser positiva. Entonces él fue y, y justamente estaba solo, la pastora estaba en las Dorcas y estaba tomando mate. Todavía sabía la respuesta ya. El pastor le dijo que sí, tenía que casarse. Pero le dio un mes para casarse, rápido, ¿ah? Claro que le dijo que no, era muy luego, tenía que llamar a su hermano que estaba
que estaba trabajando lejos, entonces quería que su hermano estuviese presente. Ya le dijo, esperemos que llegue tu hermano, entonces y ahí te casas. Sí, no sé cuántos meses pasaron, 3 meses o 2 meses parece que fue. Bueno, es, en distintos casos, otros fueron 6 meses, otro un año, otro 3 años, y así, hay muchos testimonios de cuánto tiempo pasaron entre casarse y el haberse comprometido la época del noviazgo. Las parejas que tienen conflictos en el noviazgo no están preparadas para casarse. Eso se debe tener muy en cuenta en las madres que conocen a sus hijos que están pasando por situaciones muy complicadas, lamentablemente, ¿ah? El noviazgo que es tóxico. También entra en juego aquí la personalidad de cada uno, ¿no? Porque algunos se vuelven dependientes del otro, saben que es una relación muy tóxica cuando hay conflictos de celo, por ejemplo. Son temas muy personales, trauma de la infancia, porque puede ser que tuvo malas experiencias en el pasado o pudo haber visto sus padres también con estos síntomas del celo. Entonces, tiene estos defectos internos, personales, propios, son traumas de la infancia, pero afectan también la relación del noviazgo. Y este mundo dice que no están preparadas todavía para casarse. Si el caso es de los celos, por ejemplo, gracias a Dios hay tratamiento profesional, tratamiento médico que pueden solucionar estos problemas. Los psicólogos le van a ayudar para solucionar este conflicto. Y después, ya mentalmente saludable, sano, no debería haber problema para casarse. El noviazgo es un periodo en que las dos personas pueden charlar acerca de sus ideas, sus valores y también sus metas. Se comprenderán mutuamente, se van a acostumbrar a ceder a algo en sus puntos de vista. Importante esto del negocio, ¿ah? El negocio matrimonial, ambos deben ceder para tener buenas relaciones, para acordar en asuntos de importancia, hablarán de cuántos hijos van a tener o la planificación familiar, dónde van a vivir, en qué ciudad, en casa, en departamentos, qué casa quieren, cómo se va a manejar el dinero, en qué se va a invertir el dinero. Eso ya deben solucionarlo mutuamente, ya no es asunto solo de uno. Cuando éramos solteros podíamos destinar nuestros recursos económicos como nosotros estimáramos conveniente, pero después, cuando ya estamos casados, debemos ceder en muchos asuntos para no tener conflictos matrimoniales. Y ya después, en mutuo acuerdo, se toman estas grandes decisiones. Algunos, porque vienen de trasfondos diferentes, o también por el carácter, la personalidad, se adaptan mejor a cualquier circunstancia. Cuando es en el ministerio, por ejemplo, si un pastor lo envían a un pueblo pequeño, donde la situación es precaria, el arriendo de una casa, por ejemplo, se van a acomodar, van a esperar que el Señor le prospere en el futuro próximo, pero en otros casos es más complejo, ¿ah? No se adaptan muy bien. En algunos casos no quieren departamento, otros quieren casa, o si quieren casa con ciertas características, de lo contrario no se van nada más a otras ciudades. Pero esto depende de cada uno de los cónyuges, de los trasfondos también, de los intereses. Por eso que eso es lo que se debe hablar antes de contraer nupcias. No es una licencia en esta área, en este punto, para acariciarse el uno al otro, porque las caricias provocan frustración si la pareja persiste, la tentación de tener relaciones sexuales o desembocan en el acto sexual. Es importante el autocontrol de la sexualidad, pues es para el bien de los novios, para tener mejores relaciones sexuales durante el matrimonio y de otros tipos dentro del matrimonio. Bien, estos son los consejos previos al matrimonio en el contexto del noviazgo.
Ahora pasamos a trabajar con el libro de Edgardo Muñoz, el título Consejería Pastoral, el libro de texto de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Es un excelente libro. Imagínense, en el 2010, ¿ah? Hace 14 años ya, estuvimos viendo este libro. Quisiéramos un modelo bíblico para el noviazgo, pero la idea varía según cada cultura. En el Antiguo Testamento, el desposorio corresponde al compromiso de nuestros días, pero a su vez tenía implicancias superiores que las actuales. La única manera de romperlo era bajo un divorcio. Eso era el desposorio. Para nosotros es el noviazgo, pero no es lo mismo, porque cuando alguien se pone de novio en nuestras congregaciones actuales, no se requiere un rito para disolverlo. No sé si en sus iglesias serán así. En algunas se hace un rito de compromiso, se entregan algunos anillos también delante de toda la iglesia. No sé cómo ocurre en su iglesia, hermano Boris, mi pastor Nicanor. ¿Se refiere a la ceremonia de matrimonio? No, del Ah, compromiso. ¿cómo? Antes del, antes del matrimonio, hay una ceremonia previa. Ah, ya, ya. Mire, por lo menos yo, aquí en la Pentecostal Chile Austral, no, yo nunca he visto que hagan algo así como dice usted para comprometer a los jóvenes, ¿no? Ah, ok, Simplemente cuando ya van a casarse, ahí sí ya hacen matrimonio, pero correcto. que sepa yo, no, no, así que no, nunca han hecho eso. Ok. Sí, en algunas sí, en algunas yo me he enterado, en toda la iglesia son distintas, aunque sean de la misma misión, son distintas, porque eso depende del pastor. En algunas iglesias antiguamente se practicaba eso y después el pastor en la congregación dijo, no vamos a bendecir ni hacer ni este rito, ningún rito más de compromiso, porque se presta, dijo él, se presta para la chacota, porque consagró a tantos novios, hizo tantos compromisos y al final no terminaban en matrimonio. Entonces dijo, ya no se está prestando, se chacrió este rito en la iglesia y no tiene ni una relevancia. Por lo tanto, no bendijo desde ahí en adelante ningún compromiso más. Ahora hay otro pastor, él comenzó a hacer lo mismo de consagrar a los novios. Si se comprometen y se casan, yo creo que lo va a seguir haciendo y si no, después va a abortar nuevamente ese rito. El- en las zonas de América Latina, y como ocurre también acá en Chile, por lo menos en algunas zonas de la región de la Araucanía, dos jóvenes conversan, se ponen de acuerdo, alguien va a rodear los animales y al final no va a rodear los animales, no lo va a buscar para encerrarlo en el corral, sino que se va a vivir con su novio. Ese acto de irse a vivir con su novio equivale al matrimonio. Al otro día, el, el que se robó, por así le llaman, se robó a la joven, lleva la dote, le lleva una gallina, huevos, mantas, chamales, antiguamente en la cultura mapuche, chapelacucha, iquilla, trailonco, ovejas, cerdos, un ternero, vaquilla, un caballo, todo eso se le llevaban al papá y se comían un cordero y eso era el rito del matrimonio. Ahí se habían casado, sin ninguna otra ceremonia. En otros casos se robaban a la niña. En el campo ocurría eso, ahora ya no ocurre, sin embargo, ¿no? Pero yo alcancé a escuchar esos testimonios. Andaba el papá de la niña buscando a su novia, decían, me robaron mi novia. Es el término que empleaba, me robaron a mi novia. Y lo curioso es que el papá no sabía con quién se juntaba esta niña. Andaba preguntando por todas las casas dónde tenían raptada a su niña. Y después encontraba la casa donde estaban viviendo. Pero era para saber nada más, porque él sabía ya que
ya se había ido de la casa y tomó la decisión de formar una nueva familia. Pero el rito era eso, de comerse algunos animales y se sancionaba el matrimonio. En los Estados Unidos, a esta relación se le llama muchacha o muchacho amigo, dice Edgardo Muñoz. Yo no había escuchado eso, ¿ah? En Chile, en México, en otros lugares, la palabra novio sugiere la firme idea de compromiso. Para nosotros, el estar de novio, es decir, es un paso previo al matrimonio, es decir, ya se están organizando para casarse legalmente. En los pueblos tradicionales del Lejano Oriente, los padres arreglaban los matrimonios de los hijos y el noviazgo consistía en los meros preparativos para el evento. Le preguntaban a una joven si ella estaba de acuerdo con la decisión que habían adoptado sus padres de casarla con alguien que ni siquiera ella conocía. Y la niña estaba feliz, decía que estaba muy confiada en la decisión que habían adoptado sus padres, porque los padres nunca van a querer algo desafortunado o algo malo para su hija, sino siempre van a querer lo mejor. Por lo tanto, en la decisión de sus padres, ella descansaba y eso le producía satisfacción y felicidad. Es otra cultura, ¿eh? Diferente a la nuestra. Acá en nuestras culturas, cada uno de nosotros busca a su cónyuge y toma la decisión. Y los padres no interfieren mucho en estos asuntos, pero en otras culturas sí. Los padres son los que toman las decisiones de con quién se va a casar. Bien, eso es lo que dice este autor. ¿Con quién se van a casar? Con un cristiano verdadero. Para, nosotros decimos, no, para que no se unan en yugo desigual. Tiene que ser una persona considerada igual y no inferior o superior. En este sentido, este es un tema de actitud, porque supongamos que alguien sea un abogado, por ejemplo, no tenga títulos superiores y su cónyuge no tenga títulos superiores, no tenga estudios profesionales, y si es así, entonces en alguna ocasión va a manifestar esta superioridad cultural. Van a haber problemas en ese sentido. Pero esto es un tema de actitud, sin embargo, ¿ah? Si alguien tiene ese tipo de actitud de superioridad, van a haber conflictos en el matrimonio. Por eso que mientras más parecidos sean entre ellos, mucho mayor éxito tendrán en el matrimonio o disminuirán los conflictos dentro del matrimonio. Si alguien ve a su cónyuge como inferior, no va a prosperar esa relación en el futuro. Debe haber ternura y cordialidad en el trato. Claro, tienen que tratarse bien, amorosamente, con ternura. No le pueden decir a su cónyuge, este animal. No, no sé si ustedes han escuchado esas expresiones de Amaro Boris, mi pastor en Nicanor. Este animal, o no sé, otros más terribles. Sí, sí, igual he escuchado, profesor, las Pero palabras animal o incluso epítetos más graves todavía. inútil de repente, quizás. Inútil también. Este inútil. Este animal, inútil. Bueno, términos como eso, no debe existir, ¿eh? Eh, en el noviazgo, menos en el matrimonio, siempre debe caracterizarse por la ternura. Es que también hay que ser consciente que algunos vienen de trasfondos distintos, de culturas diferentes, por la idiosincrasia de algunos, lo que han visto en los padres. Estos insultos no lo ven como negativos, sino como algo normalizado ya. Pero se escucha muy feo, ¿ah? Cuando personas externas a ellos escuchan estos términos, uno queda escandalizado. En una congregación donde estuvimos en un tiempo, una hermana le decía así a su esposo, este animal. Mm. Pero sabíamos que era parte de donde ella provenía, términos no lo veían negativo, por eso que él lo mencionaba delante de todos nosotros, pero se veía muy mal. Entonces la pastora lo vio, esta actitud,
y mi pastora le daba temas a las hermanas Dorcas con la finalidad de formar su carácter. Cualquier defecto de carácter que tenía, ella le mandaba a dar un tema relacionado con ese defecto de su carácter. Y ahí ella le puso Jezabel. Le asignó temas que hablaran acerca de Jezabel. Y después ella misma se autopercibía y se reconocía como Jezabel. El esposo igual la trataba como Jezabel. Pero como eran jóvenes, cambiaban, además que eran cristianos, eran comprometidos con la fe y mejoraron, ¿no? Impresionante. Extraordinario ver a hermanos que están comprometidos con Jesucristo y, y la Biblia y el Señor, el Espíritu de Dios, transforma el carácter de alguien así, ¿eh? Maravilloso. La existencia de paz en el corazón es una señal importante también. Un punto muy importante esto, ¿eh? Cómo nosotros sabemos cuál es la persona a la cual el Señor nos ha asignado por la paz en el corazón. Pero aquí está en juego la oración también. La oración, en mi caso, oré, pedí al Señor que me diera una idónea, con ciertas características incluso, ¿eh? Y bueno, que sea cristiana, por supuesto. Y el Señor no se demoró mucho en responder. Entonces, ¿qué mayor seguridad puede tener uno que esa es la persona con la cual uno debe casarse? Es decir, esa paz en el corazón es profunda, no hay ninguna incertidumbre, porque el Señor responde la oración. Aquí la oración es un punto muy importante que se debe considerar. Eso le da seguridad y paz en el corazón. Esa es la señal importante. La desconfianza y los celos son sentimientos incompatibles con un noviazgo sano. Imagínense, ¿eh? El- Ha ocurrido esto en las iglesias, lamentablemente. Cuando el pastor vea casos como estos de celos, por ejemplo, que sean agudos, que sean patológicos, sean complejos, donde siempre hay hombres también, hombres celosos también, por supuesto, pero yo he conocido de celos de hermanas y además algunos hermanos comentaron y pastores de algunas iglesias comentan de situaciones muy dramáticas en las iglesias. Las hermanas son o arman escándalo delante de todo, ¿ah? Y lo sacan de la iglesia, del culto, y en cualquier parte donde se encuentren arman escándalo. Ahí requiere ayuda y tratamiento psicológico para evitar ese problema, porque son hermanos y no pueden armar escándalo en una congregación en cualquier parte, necesita ayuda profesional, hay que derivar en ese caso para solucionar ese problema de los celos. Si eso se da en el noviazgo, hay que pensarlo o hay que corregir, hay que solucionar ese problema antes de contraer matrimonios. ¿Qué condiciones deberíamos recomendar a los que están en edad de ingresar al prenoviazgo? Me gusta el término que emplea Edgardo Muñoz, el prenoviazgo, a lo que nosotros le denominamos el antes de contraer nupcias. Se debe tener largas conversaciones antes. ¿Con qué, dónde van a vivir, en qué se van a dedicar, cómo se va a distribuir el recurso económico, el dinero? Todo novio debe sentir que la otra parte es la persona exactamente para él o ella. El acuerdo de los padres es un factor de influencia y sabiduría. Eso lo vimos también anteriormente. Consejo para una pareja en compromiso de matrimonio. Evitar los horarios imprudentes. También lo mencionaba Pablo Hoff. Los lugares solitarios, buenos recursos, práctico esto, y los contactos físicos inconvenientes. Citar a la persona con frecuencia para hacerle rendir cuenta. Este punto, el 2, a la iglesia se le debe preparar, sin embargo, ¿ah? Porque si no está preparada la iglesia, no sabe acerca de la necesidad, de lo saludable, de lo importante para el crecimiento espiritual, para el desarrollo, el cultivo de la santificación y los frutos del Espíritu, la reproducción de la imagen de Cristo en los creyentes, de la mentoría, entonces van a considerar estas preguntas y estas llamadas a rendir cuenta como un involucramiento del pastor en asuntos íntimos y privados
dentro de una pareja de novios, si saben los hermanos de la iglesia la importancia de la mentoría y que deben rendir cuentas con la finalidad no de entrometerse en los asuntos privados, sino de cultivar la santificación, entonces nadie se va a escandalizar ni se va a sentir incómodo por este hecho. Algún pastor en una ocasión le preguntó a los jóvenes de novios cómo está su situación de novio, cómo está su situación moral y espiritual. A los jóvenes no les gustó mucho la pregunta porque dijeron se está inmiscuyendo en asuntos muy íntimos, muy personales nuestros. Él no tiene esa autorización ni tampoco nosotros se lo hemos dado. Se sintieron muy incómodos. Yo no sé si se fueron, no recuerdo qué pasó con ellos, pero se sintieron muy molestos que le hicieran esa pregunta tan íntima. Lo consideraron como invasiva. Yo no sé cómo lo consideraron ustedes, mi pastor Nicanor, mi hermano Boris, este punto, el de rendir cuentas. Pero como en el sentido de rendir cuentas, como ¿a qué cuenta se refiere? Del rendir cuenta cómo está su vida íntima, su vida moral, su vida personal, Ah, en estas áreas íntimas, o sea que en el noviazgo. ya, o sea que el pastor cite a la pareja de novio para hacerle ver cómo está en su vida. Exacto, Ya. exacto, eso es. No, yo creo que no, yo creo que es un buen método para el noviazgo. Claro, sin embargo, cuando no se inmiscuye demasiado el pastor en la vida de los novios. Pero el punto sí, el punto yo creo que es un punto positivo. Muy bien, O sea, claro. para ver cómo está en su vida, qué tal con el noviazgo, si siguen seguros de la decisión de casarse, por ejemplo, o cómo va su vida de pareja, de novio. Yo creo que es un buen método en el noviazgo. Perfecto, muy bien, hermano Luis, muy bien. A la iglesia, sin embargo, se debe preparar acerca de este tema de la importancia de la mentoría y la rendición de cuentas. Pero no es solamente para los miembros, sino que todos nosotros debemos rendirle cuenta a alguien en nuestra vida espiritual, íntima, moral, económica. Debemos rendirle cuenta Sí, evitar caer en tentaciones. ¿Sí, mi pastor Nicanor? estoy de acuerdo con ese punto igual porque va sí, por la educación que se le dé dentro de la iglesia a los jóvenes que se comprometen igual, pues, de que Mm, tienen que tener claro de que van a recibir consejería prepatrimonial en este caso. Entonces, considero que es correcto, ya que el perfecto. pastor tiene que manejar todas las áreas dentro de la iglesia, Así es. no Así es. desconocer ninguna. Muy bien. Excelente. Y no solamente los miembros, todos nosotros, los profesores de teología de los institutos bíblicos, los pastores, siempre rendirle cuenta a alguien. Esto se marca mucho en Fatela, recuerdo, en el Midwestern Baptist Theological Seminary donde estudié también se recalcaba mucho esto de la mentoría. Bueno, en todos los seminarios se recalca porque es muy importante para evitar las tentaciones y las caídas ministeriales. Aunque ni siquiera, aunque se estudie teología, esté en los seminarios, se recalque, se enfatice, no lo garantiza, pero si se practica el rendir cuentas, va a evitar caer en tentaciones. Porque para eso es. Yo recuerdo un pastor del Midwestern, falleció su esposa, y como tenía un amigo, pastor también de la iglesia bautista, le dijo, tú vas a ser mi mentor. Yo quiero que tú me pidas cuentas a mí. Yo quiero rendirte cuenta a ti para ver cómo va mi vida sexual en este periodo de viudez. Porque yo no quiero pecar, dijo el pastor. No quiero, no quiero pecar ni caer ni manchar el nombre de Jesucristo. Así que su amigo cada cierto tiempo le preguntaba, ¿cómo está su vida íntima, su vida sexual en esta etapa de la viudez? Y él le respondía, le ayudó. Después se volvió a casar nuevamente
Sí, se volvió a casar otra vez, dijo el pastor. Pero durante todo el tiempo de la viudez, su amigo le ayudó. La importancia de los amigos, ¿ah? En el ministerio, tener a alguien que pueda descansar y orar por él, y va guiando y a rendirle cuentas. Lo va protegiendo moral y espiritualmente. Maravilloso la mentoría espiritual. Muy saludable. También animarlos a pedir ayuda cuando las cosas se les escapan de las manos o cuando son tentados. Tiene relación con el punto anterior, de rendir cuentas. Evitar las escenas de riesgo, desarticularlas para que no se repitan. Animarlo a tener amigos que también estén de novios y aún matrimonios amigos que lo acompañen y los aconsejen. Los cuatro pilares de un noviazgo saludable y prometedor son la amistad, una base de absoluta confianza y congenio. También el compañerismo, que consiste en ser equipo y proyectarse con la seguridad que serán felices durante todos los años que van a estar juntos. La química, muy importante, que es todo lo físico biológico que lo hace sentirse atraídos. Tiene un nombre científico esto, las feromonas. Feromonas creo que se llama. No sé si el hermano Boris conoce el término y se me podría corregir. Creo que se llaman feromonas, que son las hormonas del amor. Es algo químico, ¿ah? Pero debe existir aquello químico para sentirse atraídos. Pero el aspecto espiritual es el más relevante, es lo más importante. Puede que haya compatibilidad en todas las demás áreas, pero si no son creyentes, habrá un yugo desigual. El pilar, bueno, son cuatro pilares: amistad, compañerismo, química, espiritual, pero el fundamental es el espiritual. Perfecto, hemos concluido justamente en la hora que correspondía esta parte de pololeo, noviazgo y compromiso, y en la segunda parte estaremos trabajando con la adolescencia. Antes de Profesor, irnos a un descanso, tenemos un minuto. Sí, mi hermano Boris. sí. El, ¿Podría hacerla para anotar los pilares, los cuatro pilares? ¿Sí? Y lo voy a enviar, mi hermano Boris, a lo envío a los correos. Si Ah, no, ya, ya, o me lo pide al WhatsApp, si no tiene el problema con el ya. correo, me lo pide. Sí, Porque lo voy a enviar ahora sí. mismo, Ah, ya, ya. cuando termine Profesor, a las 10 de la noche. Ahí lo ya. envío. Lo, lo otro, profesor, hoy día en la disertación que tenía yo de consejería. Perfecto. Lo da la segunda parte entonces. Después de media hora, Ah, no ya, en punto, comienza usted. ya, perfecto. Sí. A mí igual me toca disertar, mi hermano.